La ira, un enemigo silencioso del alma. La ira, ese sentimiento tan humano, tan conocido por todos, pero a la vez tan peligroso cuando no sabemos manejarlo. Todos, sin excepción, hemos sentido enojo en algún momento. A veces por causas justificadas, otras veces por motivos insignificantes que en su momento se sintieron inmensos. La ira puede parecer inofensiva cuando solo habita en el pensamiento, pero cuando se desborda, tiene el poder de arrasar con todo a su paso. Una explosión de enojo puede destruir en segundos lo que tomó años construir. Palabras dichas en un instante de furia pueden marcar para siempre el corazón de alguien a quien amamos. Una decisión apresurada, guiada por la rabia, puede cambiar radicalmente el rumbo de nuestra vida. Y lo más doloroso es que muchas veces no nos damos cuenta del daño causado hasta que ya es demasiado tarde. Vivimos en una época donde la paciencia escasea, la sensibilidad emocional está a flor de piel y cualquier desencuentro puede convertirse en un conflicto. ¿Qué sucede cuando la ira se convierte en el lenguaje con el que respondemos a los desafíos de la vida? ¿Estamos conscientes del precio que pagamos al dejarnos dominar por esta emoción? Pero aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué dice Dios sobre la ira? ¿Es pecado sentir enojo? ¿Acaso está mal molestarse cuando alguien nos traiciona o cuando vemos injusticias? ¿Nos permite Dios enojarnos? Y, sobre todo, ¿cómo podemos controlar esa ira antes de que nos consuma y destruya lo que más amamos? La ira en la Biblia, una emoción natural con consecuencias espirituales. La palabra de Dios no es ajena a nuestras emociones. De hecho, en sus páginas encontramos consuelo, dirección y advertencia sobre cada aspecto de nuestra vida emocional, incluyendo el enojo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra cómo la ira ha estado presente en la humanidad desde sus inicios y cómo Dios nos llama a manejarla con sabiduría y dominio propio. Uno de los pasajes más reveladores está en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo nos revela una verdad profunda: el problema no es sentir ira, sino lo que hacemos con ella. Dios no nos prohíbe enojarnos. Él nos creó con emociones, y la ira es una de ellas. Pero nos advierte del peligro que existe cuando dejamos que esa emoción tome el control de nuestras acciones. El enojo mal manejado puede convertirse en una semilla de rencor, odio, amargura o incluso violencia. Puede empujarnos a decir palabras hirientes, a tomar decisiones impulsivas y, lo más grave, puede alejarnos del corazón de Dios. Todos sentimos ira, pero no todos la manejamos igual. La ira puede surgir por muchas razones: cuando alguien nos traiciona, cuando somos humillados, cuando vemos una injusticia o simplemente cuando las cosas no salen como esperamos. Es una reacción humana, sí, pero la diferencia está en cómo respondemos a ella. Hay quienes gritan, rompen cosas, insultan o incluso recurren a la violencia. Otros no lo expresan abiertamente, pero se llenan de resentimiento por dentro. Sonríen por fuera, pero por dentro arden de ira, acumulando emociones no resueltas que los van consumiendo poco a poco. Ambas formas son destructivas. La Biblia nos llama a no pecar a causa del enojo, y eso incluye tanto las reacciones explosivas como las emociones reprimidas que se transforman en raíces de amargura. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando no manejamos la ira correctamente, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. La familia sufre, los amigos se alejan, las relaciones se fracturan, y el alma se vuelve una tierra estéril donde la gracia de Dios ya no fluye con libertad. La ira de Dios obedece la ira del hombre. Ahora bien, algunos podrían preguntar: si sentir ira no es pecado, ¿por qué la Biblia muestra que Dios también se enoja? Y es cierto. Dios, en varias ocasiones, expresó ira. Pero su ira es completamente distinta a la nuestra.
La ira de Dios es santa, justa, equilibrada y con propósito. Es una respuesta al pecado, a la injusticia, a la rebelión del corazón humano. No está motivada por orgullo ni por egoísmo. Su ira siempre busca la corrección, la restauración y la justicia. En cambio, la ira humana muchas veces nace del orgullo herido, de la frustración, del deseo de control o del miedo. Por eso, Santiago 1, 19-20 nos recuerda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La diferencia es clara. La ira de Dios busca justicia, la nuestra, la mayoría de las veces, busca venganza o simplemente desahogo emocional. Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre una ira justa y una ira carnal, entre una reacción dirigida por el Espíritu Santo y una impulsada por la carne. Un ejemplo práctico: Moisés y la roca. Un ejemplo poderoso lo vemos en Moisés. A pesar de ser uno de los hombres más usados por Dios, su temperamento lo llevó a cometer un error que le costó muy caro. Dios le pidió que hablara a una roca para que saliera agua para el pueblo. Pero Moisés, cansado y airado por las constantes quejas del pueblo, golpeó la roca con su vara en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Resultado: Dios le negó la entrada a la tierra prometida. Números 20, 7-12. Este episodio nos enseña que incluso las personas más espirituales pueden ser dominadas por la ira si no la controlan a tiempo. Moisés dejó que su frustración nublara su obediencia, y eso le costó una gran bendición. La ira no es un pecado en sí misma, pero mal manejada, puede convertirse en una fuerza destructiva. Es como el fuego: puede calentarte o puede quemarte. Puede usarse para bien o para mal, dependiendo de si está bajo control o fuera de él. Por eso, la clave no es evitar sentir ira, sino aprender a dominarla. Y eso no se logra con fuerza de voluntad humana, sino con la ayuda de Dios, con sabiduría bíblica y con una relación íntima con el Espíritu Santo. En la siguiente parte de este mensaje, profundizaremos en cómo controlar la ira según la Biblia, con herramientas prácticas y espirituales que te ayudarán a vivir con más paz, equilibrio y dominio propio. Como dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Cómo sanar, manejar y vivir libre de la ira según la palabra de Dios. Rápido, aquí viene uno de los mayores detonantes de la ira: el rencor. Muchas personas no logran dominar su enojo porque todavía arrastran heridas no sanadas, recuerdos dolorosos y resentimientos que llevan años acumulando. Guardan en su interior una colección de agravios pasados, y cada vez que algo los irrita, no es solo la situación actual la que les afecta, sino todo ese equipaje emocional que nunca dejaron ir. Pero mira lo que nos dice la palabra en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dios no está sugiriendo esto como una opción. Nos está dando una instrucción clara: quita de tu vida todo lo que alimente la amargura y la ira. ¿Por qué? Porque el rencor no solo envenena tu alma, sino que alimenta un ciclo constante de reactividad. Donde no hay perdón, hay tormento interior. Y ese tormento se manifiesta en ira descontrolada, relaciones rotas y una vida sin paz. Perdonar no significa que debas olvidar lo que te hicieron, ni que debas volver a confiar ciegamente en quien te lastimó. Perdonar tampoco significa negar el dolor. Perdonar es soltar la carga y dejar que Dios se encargue de la justicia. Cuando decides soltar ese peso, cuando dejas ir el resentimiento y entregas esa herida a Dios, algo increíble sucede: la paz empieza a habitar en ti. Y no solo eso. Comienzas a notar que aquellas cosas que antes te hacían explotar ya no tienen el mismo efecto. Ya no te afectan igual. Tu alma encuentra descanso. Tu mente se aclara. Tu corazón se libera. Resumen hasta este punto: las 5 claves para frenar la ira.
Hasta ahora, hemos identificado 5 estrategias bíblicas que te ayudarán a frenar la ira antes de que te domine. 1. Detectar los primeros síntomas, aprender a notar las señales internas antes de perder el control. 2. No reaccionar en el calor del momento, saber cuándo guardar silencio y cuándo actuar. 3. Rodearte de personas pacíficas, tu entorno influye más de lo que crees. 4. Orar antes de actuar, buscar dirección divina en medio de la tensión. 5. Aprender a perdonar rápido, no dejar que el rencor eche raíces. Pero ahora vamos a avanzar más. Porque hay una pregunta crucial que muchos nos hacemos. ¿Qué hago cuando la persona enojada no soy yo, sino alguien más? ¿Cómo lidiar con personas que están enojadas contigo? Ya hablamos sobre cómo controlar nuestra propia ira. Pero, ¿qué hacer cuando la ira viene del otro lado? Porque, seamos sinceros, no vivimos en una burbuja. Aunque tú aprendas a dominar tus emociones, eso no garantiza que los demás lo hagan también. Te vas a topar con personas impulsivas, hirientes, controladas por el enojo. Gente que discute, que grita, que reacciona mal y que incluso podría atacarte sin razón. Entonces, ¿cómo responder cuando alguien se desquita contigo? La Biblia, como siempre, nos ofrece sabiduría práctica y poderosa para estas situaciones. 1. No alimentes la discusión. Uno de los errores más comunes es devolver la agresión. Si alguien grita, respondemos gritando. Si nos atacan, contraatacamos. Pero eso solo echa más leña al fuego. Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto significa que nuestra respuesta tiene poder. Si respondemos con calma, podemos desarmar incluso al más airado. Pero si reaccionamos con el mismo nivel de enojo, la situación se intensificará. Haz la prueba, la próxima vez que alguien te hable con ira, responde con suavidad y dominio propio. En muchos casos, verás cómo la atmósfera cambia por completo. 2. Escucha antes de reaccionar. A veces, las personas se enojan porque sienten que no las escuchan. Tal vez solo quieren ser comprendidas. Santiago 1:19 lo deja claro. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Antes de responder, escucha de verdad. Permite que la otra persona se exprese. Muchas discusiones se evitan simplemente prestando atención con empatía. 3. Pregunta en lugar de acusar. Cuando alguien nos ataca, tendemos a ponernos a la defensiva. Pero en lugar de acusar, prueba con preguntas como: ¿qué fue lo que te hizo sentir así? ¿Cómo podemos resolver esto sin discutir? ¿Qué necesitas de mí para que esto no vuelva a pasar? Esto muestra que estás interesado en la relación, no en ganar la pelea. Proverbios 18:13 advierte: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Escuchar primero, luego hablar con sabiduría. 4. No tomes todo como un ataque personal. No todas las explosiones de ira tienen que ver contigo. Muchas veces, las personas están lidiando con sus propias batallas internas. Recuerda lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz, según Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no se lo tomó como algo personal. Vio más allá de la ofensa. Y tú también puedes hacerlo. 5. Pon límites a las personas conflictivas. La Biblia nos llama a ser pacificadores, sí. Pero también nos advierte contra quienes buscan conflicto constante. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Aprende a identificar cuando una relación está dañando tu paz y, si es necesario, aléjate con amor y sabiduría. No estás llamado a permanecer en ambientes tóxicos, sanando las heridas que la ira ha dejado. La ira no solo se siente, también hiere.
Tal vez tú has lastimado a alguien. Tal vez alguien te lastimó a ti. Tal vez perdiste amistades, oportunidades o relaciones valiosas por palabras dichas en un momento de enojo. Entonces, ¿qué hacemos con ese daño? ¿Cómo sanamos? 1. Reconoce el daño. La sanidad comienza con la honestidad. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Pregúntate: ¿a quién he herido con mi ira? ¿Quién me ha herido a mí? ¿Hay algo que aún necesito entregar a Dios? 2. Si heriste a alguien, pide perdón. Esto requiere humildad. Pero es necesario. Mateo 5, 23-24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dios valora más el perdón que cualquier acto religioso. La reconciliación es más importante que la apariencia. 3. Si te hirieron, aprende a soltar. El resentimiento te ata. El perdón te libera. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad, para que vuestro Padre os perdone también. No es fácil, pero es necesario. Cuando perdonas, rompes la cadena que te une al pasado. 4. Aprende de los errores y crece. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso tus errores pueden ser usados por Dios para forjar en ti un carácter más fuerte. 5. Busca la paz en Dios. La paz verdadera no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Dios quiere sanar tus heridas, restaurar tus relaciones y darte un nuevo comienzo. Como vivir una vida libre de ira y llena de la paz de Dios. Ya lo hemos dicho, la ira no tiene por qué dominarte. Dios quiere transformarte desde adentro para que vivas en paz, con un corazón libre, sin ataduras de enojo o resentimiento. ¿Cómo lograrlo? 1. Pide a Dios un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Solo Dios puede cambiar verdaderamente lo que hay en lo profundo de tu alma. 2. Llena tu mente de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que consumes con tus ojos y oídos moldea tu interior. Llénate de su verdad. 3. Suelta el control y confía en Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Deja de luchar solo. Confía en que Dios tiene el control. 4. Rodéate de paz. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. La compañía que eliges afecta tu paz interior. Elige sabiamente. 5. Practica la gratitud diaria. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. La gratitud transforma tu enfoque y desarma el enojo silencioso. Conclusión final, elige la paz. La ira es humana, pero no debe ser tu dueña.